Muy buenos días a todos nuestros amigos que siguen las charlas que estamos desarrollando en el Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo con relación al eclipse solar que tendremos en Guatemala en octubre 14. En esta oportunidad vamos a platicar con el ingeniero Carlos Polo, quien es catedrático de astronomía solar en el Diplomado de Astronomía Avanzada. Él es ingeniero civil, también tiene un máster en astronomía que sacó en la Universidad Internacional de Valencia. Ha hecho 2 libros, ha escrito 2 libros y publicado, que aquí los tengo, se los voy a mostrar. Uno es el libro que se llama El Sol y sus fenómenos energéticos. Aquí se los estoy mostrando. Este es un libro que habla del Sol técnicamente, sus detalles, su composición. Y tiene este otro libro que se llama Los mayas y su astronomía. Los mayas y su astronomía, hablando de nuestros ancestros, los mayas y sus conocimientos astronómicos. Así que es un autor, es un profesor, es un máster que nos va a hablar hoy vamos a conversar sobre temas del eclipse. El eclipse solar que tendremos en Guatemala. Bienvenido, Carlos, a estas charlas. ¿Cómo está? Buenos días, Edgar. Muchas gracias por la oportunidad. Entiendo que de parte de la Universidad Galileo se han estado teniendo varias conversatorios y presentaciones sobre el eclipse y es muy interesante porque estamos conscientes que en Guatemala cada vez el tema de la astronomía está penetrando más en el interés de la gente y el hecho de conocer estos fenómenos que no tenemos en realidad nosotros mucha oportunidad a menos de que se salga al exterior, de verlos localmente. Entonces, es bueno saberlo, qué se puede esperar de los sucesos que van a tener, digamos, se van a llevar en octubre y en abril del año entrante, porque este del 14 de octubre es un eclipse anular y el de abril del próximo año es un eclipse total. Obviamente el del próximo año pues se le está haciendo mucha publicidad, pero sobre todo en los Estados Unidos, porque tanto el de este año como el otro van a pasar en su territorio. Nosotros no tendremos oportunidad más que con cierto porcentaje reducido, ya que el del próximo año se entrará al 100% por Mazatlán, Durango y subirá por Texas en los Estados Unidos. Entonces lo que nos va a llegar a nosotros de ese eclipse total va a ser muy poco. En todo caso, pues es muy agradable poder contribuir en presentar algunas características del 14 de octubre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, queda entendido que tenemos 2 eclipses, el 14 de octubre en este año 2023 y el año entrante en abril 2024 vamos a tener otro eclipse y los dos serán parciales para Guatemala. El 8 de abril exactamente, Edgar. Ok, muy bien. El 8 de abril, para que tomemos nota acá en el documento, en el video que nos queda, es 8 de abril de 2024. Tomemos nota desde ya para hacer nuestros planes, por si necesitamos viajar, ahorrar para los viajes, etcétera. Y, y ahora también hablemos del eclipse que está próximo a ocurrir, justamente en menos de un mes ya, para ver ¿qué características? Para usted como catedrático de astronomía solar, ¿es importante un eclipse solar? Pues definitivamente yo le diría, son eventos los cuales han permitido a través de los años desde el siglo XIX, probablemente en observaciones directas, identificar fenómenos que se dan sobre la superficie solar cuando el eclipse es total, porque dependiendo del tiempo de duración en que la luna, digamos, se concentre en tapar el sol,
aparte de lo que es las manifestaciones de la corona, se pueden ver sucesos como protuberancias o digamos, los estallidos de energía, rayos X, como son las flares, y no voy a hablar de emisiones de masa coronal, porque realmente eso sí es difícil estando la luna tapando el sol, pero se pueden ver muchos filamentos incluso saliendo de la superficie del sol hacia arriba, y esto no puede ser visualizado si no sucede un eclipse, a menos de que haya obviamente telescopios especializados en el sol, pues los que lo observan todo el día y etcétera, etcétera, claro que lo pueden ver, pero para nosotros aquí en la Tierra, sin mayores instrumentos y sin cosas, es fantástico el hecho de hacer un recorrido por las fotografías que se toman en un eclipse porque manifiestan estos eventos solares. Carlos, también otra pregunta que tenemos, que yo le quiero hacer a usted precisamente por sus conocimientos. No lo hemos hecho en pláticas anteriores y así que aprovecharé ahora acá. Es sobre el ciclo de Saros. Se habla de que este es un ciclo que este eclipse que viene va a pertenecer o pertenece al ciclo 134 de Saros. ¿Puede usted ampliarnos un poco esta información? Porque muchas veces solo lo leemos, pero nos quedamos con la interrogante de ¿qué es esto del Saros? ¿Qué es el ciclo de Saros? ¿Y por qué es importante? Con mucho gusto, Edgar, lo tengo incluido en la presentación. Voy a tratar de compartir pantalla y así podemos platicar un poco de esto. No sé si se puede apreciar. Sí, ya se aprecia, Saros. Sí, Sí, vale. justo. Entonces vamos a comenzar con que esto es específicamente lo que es el eclipse anular del 14 de octubre del 23 y que, como usted bien dijo, pertenece al Saros 134. Esto de el eclipse, como usted me indicaba, esta es una fotografía que publica la NASA en lo que podría ser representativo de un eclipse anular. Los eclipses de sol, digamos, pueden ser catalogados como totales, que es cuando la luna, o sea, la parte oscura de esta figura, tapa totalmente la circunferencia del sol. Puede ser anular también como del que vamos a platicar y que se manifiesta en esta foto, y era lo que le decía, por ejemplo, no sé si usted puede ver aquí donde está la flecha, Sí, que se está manifestando una protuberancia solar, por sí se ejemplo. ve, sí se. Entonces, digamos, usted puede apreciar esto en el limbo del sol donde se toca la luna y el sol, lo puede apreciar perfectamente como en esta fotografía. Ahora, cuando es total, usted puede ver todos los eventos que están sucediendo en la superficie solar, por supuesto, en la cara que nosotros vemos en ese momento, ¿verdad? Eh, y, y luego los eclipses estos solares también pueden ser híbridos o mixtos. O sea que en un momento dado es total y en el otro es anular o en el otro es parcial. Entonces, todo este tipo de diferencias se pueden dar en un eclipse solar, pero específicamente el que vamos a ver es anular. Ahora, esto de los periodos Saros es un digamos, periodo de recurrencia de los eclipses que tarda más o menos 6.585 días y que es el equivalente a 18 años, 11 días y 8 horas. Entonces, el ciclo Saros es útil para organizar los eclipses en familias o series. Entonces, cada serie de las que ya están numeradas y las que van a venir en el futuro, suele durar de 12 a 13 siglos y contiene más, voy a cambiar esta pantalla aquí,
más de 70 o más eclipses. Esto se refiere a que ese Saros va a dar ese número de eclipses repartido en eclipses parciales, en eclipses anulares y en eclipses totales. Entonces, cada serie de Saros comienza con unos eclipses parciales cerca de una de las regiones polares de la Tierra. Vamos a ver más adelante un reflejo de lo que es el 134. Y esa serie producirá varias docenas de eclipses centrales o totales antes de terminar con un grupo de eclipses parciales cerca del polo opuesto. Entonces, cada Saros tiene esta característica. Comienza en un polo, conforme va pasando el tiempo, manifiesta eclipses, digamos, más al centro de la Tierra y luego se desplaza hacia el otro polo. Este es un ejemplo. Nosotros vivimos en Guatemala el 11 de julio de 1991 a la 1:24 de la tarde. Este eclipse total que tuvimos oportunidad de ver en el año 91 corresponde al Saros 136. Ese periodo Saros 136 comenzó en el año 1360. Desde ese momento se empezó a manifestar esta familia, digamos, de eclipses que fue catalogada dentro del Saros 136. ¿Y qué característica tiene? Aquí vemos 3 circunferencias de la Tierra y tenemos el del año 91, que fue el que nosotros pudimos apreciar creo que fueron alrededor de 7 minutos, Edgar, si no me equivoco, y fue un oscurecimiento que afectó pues no solo la visual humana, sino también ciertos animales que están acostumbrados a irse a dormir cuando se oscurece. Lo hicieron en ese momento creyendo que ya el sol estaba en el ocaso. Ahora, los 18 años, 11 horas y 8, perdón, 8 días y 11 días y 8 horas que mencionamos, se volvieron a dar en este Saros 136 en el 2009, pero esas 8 horas hacen que el giro de la Tierra, si son 24 horas, un giro total, 8 horas hace que se desplace 120 grados. Y entonces ya no sucedió en América, sucedió en el Asia. Ah, Y dése cuenta que es más o menos la misma figura o la misma geometría que tienen los eclipses de un mismo Saros, aunque se están dando en otra región de la Tierra. Por ejemplo, en el 2027 va a suceder otro eclipse correspondiente a este Saros 136, pero se va a dar comenzando visualmente en la parte baja de la península ibérica y se va a meter dentro del África, del 2027. Y sí, así veo. posteriormente, después de que se cumplan 3 periodos de 18 años, 11 días y 8 horas, vuelve a suceder en América en el 2045, más o menos con la misma forma o geometría de lo que teníamos en el 91, solo que está desplazado, digamos, hacia el norte, ya no se ve a la misma latitud, y se va a ver perfectamente en los Estados Unidos, Ah, sí, lo va a atravesar seguro. ¿verdad? Sí. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es un periodo o un grupo de familia de eclipses catalogadas como el Saros 136. En el caso de estos Saros, podemos decir que actualmente hay registrados 190 ciclos, numerados del 0 a la 180. Los últimos 10 todavía no están con información, pero si usted se da cuenta aquí, digamos, para el Sol y la Luna,
que se les relaciona con el mismo Saros, porque obviamente no se dan eclipses si estos dos astros no están actuando. Este periodo puede durar entre 12, 13 o 15 siglos. No es una duración estándar. En el siglo XXI, por ejemplo, sucederán aproximadamente 224 eclipses de sol, 228 eclipses de luna en todo el mundo, de los cuales 14 eclipses totales de sol y 19 eclipses totales de luna se darán en el área maya. O sea, al hablar del área maya hablamos de Mesoamérica, y al hablar de Mesoamérica podríamos ver que se manifiesten de México hacia abajo. En estos 14 eclipses de sol y 19 de luna intervendrán 10 saros diferentes, o sea, en los de sol hay 4 saros repetidos y 13 saros de eclipses de luna donde hay 6 repetidos. Acordémonos pues que son eventos que duran 18 años, ¿verdad? Y estamos hablando de un siglo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay 40 ciclos de saros vigentes, del 117 al 156, y ahí están comprendidos tanto el que pasó por Guatemala en el 91, que es del Saro 136, como el que sucederá ahora, que es del Saros 134. Hablando del Saro 134, no sé si se puede ver bien aquí, Edgar, pero digamos, este comenzó con el primer eclipse el 22 de junio de 1248. Wow, 1248. 1248. En ese momento comenzó el Saros 134. Y este fue un tipo de eclipse. Aquí lo ven, se puede ver en esta columna. Fue un evento parcial. Conforme va subiendo o bajando según el polo en que se haya dado, llega el momento en que se empiezan a ver los totales. Esta T significa totales. Esos empezaron a darse, por ejemplo, en el año 1428. Luego, en 1573, hubo un comienzo de una serie de eclipses híbridos, y llegamos a 1897, donde comienzan los anulares. Entonces, seguimos con esta tabla y llegamos a 14 de octubre del 2023, donde digamos, el punto, el clímax de ese se dará a las 18 horas, pero eso está referido al meridiano de Greenwich, digamos, ¿verdad? O sea, para Guatemala hay que quitarle 6 horas. Y digamos, aquí refleja perfectamente que es un anular, y por el otro lado dice que en su mayor expresión para ver la anularidad, dependiendo de dónde pase, por ejemplo, va a ser de 5 minutos y 17 segundos. Le dan a uno las coordenadas del punto donde se manifiesta con mayor intensidad, porque está más cercano ese punto al centro de la Tierra, o sea, la sombra que proyecta el Sol está más cercano al centro de la Tierra. Y aquí le dice que el ancho de visualización de la anularidad es de 187 kilómetros. Ese es el ancho de la franja por donde se va a ver la anularidad. Entonces, es información sobre el Saros 134, que como repito, va a durar del 22 de junio del 1248 hasta el 6 de agosto del 2510. Aquí lo tiene usted al final de esta página. Aquí dice 6, perdón.
6 de agosto del 2510, va a ser otro parcial y no tiene franja de anchura ni nada, porque ya todos estos se están dando a nivel de los polos. Entonces realmente es muy difícil su identificación y su visualización. Entonces el recorrido del Saros es de un polo a otro a través de un periodo entre 12 y 15 siglos. Y sí, ¿Verdad? es una serie bastante larga, ¿verdad? Una serie Lleva. bastante larga, sí. Y digamos, si alguien quiere pues saber los significados de cada una de estas columnas, estoy adjuntando aquí una página donde están los significados. Del lado izquierdo está el número de la columna y del lado derecho está el heading de la página anterior, digamos, secuencia número y significa. Y luego el número relativo, la fecha del calendario, digamos, el momento en que se da lo que llaman el Greatest Eclipse, que es el punto que repito otra vez, donde la sombra está más cerca del centro de la Tierra en el recorrido del eclipse. Y así cada una de las columnas. Siempre hablando del SARO 134, un resumen, por ejemplo, de parte de lo que hemos hablado. El primer eclipse se dio en 1248, el 22 de junio, y el último se dará el 6 de agosto del 2510. Entonces, el SARO 134 está durando 1262 años. Es un poco más de 12 siglos. De esos, digamos, todos los eclipses son 71 distribuidos en parciales, que son 17, anulares, que son 30, totales, que son 8, y los híbridos, que son 16. Y digamos, esos porcentajes se pueden ver aquí. El mayor porcentaje está en los anulares, en este SARO 134. Luego siguen los parciales, luego están los híbridos y finalmente los totales. Es el menor porcentaje de eclipses que se va a dar en este SAROS. Aquí, por ejemplo, le dice que el eclipse anular más largo se va a dar el 10 de enero del 2168 y va a tardar 10 minutos 55 segundos la anularidad. 10 Para el que vaya a minutos. estar vivo, para el que vaya a estar vivo, que Sí. le dé seguimiento ¿Qué y va fecha a poder dijo? ver eso. Sí. ¿Qué fecha dijo ¿Verdad? Carlos? Perdón, Edgar. Ah, perdón. ¿Qué fecha dijo? Que es El 10 de enero del 10 de 2168. 2168. Sí, Wow, hace falta más de ¿qué? 140 años. 140 y pico. Sí. Sí, por eso le digo el que esté vivo. Y luego el más corto se dio el 8 de julio de 1861 con 14 segundos, prácticamente inapreciable, Ala, sí. ¿verdad? Hablando de los totales, el mayor se dio en 1428, 1 minuto 30 segundos, y el menor en 1554 con 26 segundos. Realmente los anulares son los que mandan en este SAROS con 42%, y por eso es que la duración que se dio es la mayor. En otros SAROS, pues esto no va a ser igual. Hay SAROS donde los totales son la mayoría, y entonces, pues, los tiempos que se dan no son estos, ¿verdad? Hablar de 1 minuto 30 segundos, hacer un viaje para ir a ver eso, pues, y encima Sí, encontrarse con nubes, todo eso es muy relativo. muy Pero se puede encontrar información alrededor de este SAROS y de cualquier SAROS que quieran. Por mencionarle algo, este SAROS, el 157, porque ahorita están vigentes hasta el 156 en numeración.
a pesar de que ya están hasta el 180 dados los años en que comienzan y los años en que terminan. Pero para darle un ejemplo, hasta hoy tenemos 156 familias. El 156 comenzó en el 2011. 2011. El 1 de julio del 2011 comenzó este Saros 156 y se terminará el 14 de julio del 3237. O sea, que solo para que vea, pues ahí hay un margen entre el 3237 y el 2011 de unos 1200, o sea, unos 12 siglos. Pero el siguiente es lo más simpático. El Saro 157 comenzará a estar en vigencia en el 2058. Sí, pues, un año después. O sea que de aquí a que nosotros, Dios nos dé vida, vamos a estar en el 156, porque ya 2058 ya es muy lejos. Y algo que sería interesante saber es cómo se inician estas series, porque usted dice, vienen desde un punto y vienen series de 70, 80 eclipses. Sí. Y que son varias que se tienen al mismo tiempo. 134, Sí, 136. varios, sí, Edgar. O sea, lo que usted dice es cierto. Aquí, por ejemplo, dice, hoy en día hay 40 ciclos de Saros vigentes, del 117 al 156, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, usted puede ver los eclipses totales y anulares que habrá entre el 2021 y el 2030. Bueno, pues ya vamos por el año 23. Los anulares son los rosados y los Ah, totales son los azules. usted se Aquí lo iba a preguntar. tenemos, Sí, por ejemplo, si usted se da cuenta, aquí en rosado está el del 14 de octubre del 2023. correcto, sí, así está. Luego usted va a tener, por ejemplo, en el 2028 otro anular, en el 2027 otro anular, en el 2024 otro anular. Todos ellos pertenecen a diferentes aros, porque no hay 18 años entre el 2021 y el 2020, ¿me entiende? Sí, Entonces, y como aquí está todo el mundo, pues todos estos pertenecen a diferentes aros. Todos correcto. estos. Vaya. Luego, este otro le manifiesta los que habrán entre el 2021 y el 2040. Aquí ya tenemos, digamos, 20 años de tiempo que va a transcurrir y más de alguno que se presentó en el 2021-2022 estará representado como repetición en este mapa. Aquí siempre tenemos la clasificación de que los azules son los totales, los rojos son los anulares y los fucsia o morados, que serán pocos, son los híbridos. Y estos híbridos, si usted ve, se dan tienen menos importancia porque se dan en líneas bastante delgadas. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro, por ejemplo. Sin embargo, los que más impacto hacen dentro de la población, pues son los totales y los Los anulares, totales, sí. Porque ¿verdad? es cuando se miran las estrellas y se Eh, eh, oscurece el cielo. Se oscurece el cielo y todos estos tienen diferente duración. Por ejemplo, hablando de totales, Edgar, aquí está el del 2024, mire, abril 8, 2024, que Ah, entra, sí. entra por Mazatlán, sigue a través de Durango y se mete a Texas. El siguiente va a ser este que está aquí arriba, del 12 de agosto del 26, que va a pasar por la parte de arriba de España. Al año siguiente se va a dar este otro, que es el que pasa por Sevilla y se mete dentro del África, Ah, que es el que hablamos del Saro 136, que es el mismo del que vimos en Guatemala en el 91. sí. Entonces, se
es interesantísimo, pues ir viendo, conforme más amplíe usted el periodo, se va a dar cuenta de que ya, como este es un mapamundi, un eclipse se puede ya repetir a 120 grados, por ejemplo, si son 20 años. Si son 40, puede repartir a 240, y si son 60 años, pues ya lo va a ver regresar a la misma área geográfica, aunque a diferente latitud. Aquí hay una explicación de lo que podría ser el juego de la distancia de la Luna con respecto al Sol. Por ejemplo, cuando la Luna está más cerca del Sol, se genera, cuando la Luna está más distante del Sol, perdón, más cercana a la Tierra, ahí se va a dar un eclipse total, porque viéndolo nosotros, la Luna va a estar más cerca nuestra y, digamos, lo que vamos a ver es toda la superficie del Sol tapada por la Luna. Entonces, el cono de sombra con proyección desde el Sol pasando por la Luna hacia la Tierra es lo que vemos como el eclipse total. El eclipse anular, como el que se va a dar ahora, es porque la Luna está más alejada de la Tierra y entonces su circunferencia no tapa toda la circunferencia del Sol y nos deja una parte visible durante el recorrido del mismo. Entonces ya no es, digamos, el mismo cono, porque lo que pasa es que el rayo de sol pasando por la luna se intersecta y lo que nos llega ya es solo una parte de cómo se llama, de la sombra dentro del cono de la penumbra, pues. Y el eclipse parcial, pues, se puede dar a una distancia que no necesariamente tiene que ver con cercanía o con lejanía, pero simple y sencillamente los nodos del recorrido de la órbita de la Luna, que está inclinada alrededor de un 5% con respecto al de la Tierra, no coinciden en el momento preciso con, digamos, el paso de la luna nueva frente al sol. Y por lo tanto, pues lo que vemos no es ni total ni anular, sino eso lo vemos un parcial. Como lo que dijéramos vamos a ver en Guatemala con este eclipse, porque el paso principal no pasa por Ciudad de Guatemala. Entonces, si nosotros queremos ver con un telescopio el paso del eclipse, lo vamos a ver como parcial. Qué interesante, eso hablábamos en los temas anteriores que hemos estado platicando. El apogeo de la luna es cuando está más lejos, el perigeo cuando está más cerca, y eso Exacto. forma el anillo, Eso hace la diferencia. Eso, eso hace la por, diferencia. por decirle algo, Edgar, no es hablar de que hubo eclipse, pero digamos el 31 de agosto pasado, la luna estaba a 357,000 kilómetros de la Tierra. Entonces se veía una luna hermosísima. Ahora, el 14 de octubre, va a estar a 398,000 kilómetros. Entonces, eso es lo que se manifiesta aquí. Si hubiera habido un eclipse en ese momento, el 31 de agosto, si hubiera sido total. Si que vamos a tener, como la luna está alejada de la Tierra, pues simplemente no va a tapar toda la circunferencia del Sol. Pero es solo para ver cómo ese movimiento de la luna y el hecho de que haya luna nueva es lo que al coincidir los nodos de las órbitas generan los eclipses. Carlos, también eso que menciona de la luna nueva. Ayer hablábamos con el profesor Castelar que las fases en las que tiene que estar la luna para que se dé el eclipse, ¿verdad? Para el eclipse de sol, entendimos que tiene que estar en luna nueva, y para el eclipse de luna que tiene que estar en luna llena.
Así es, Edgar, así es, porque, digamos, y no solo eso, sino que tienen que estar alineados, ¿verdad? Porque si no están alineados los ejes de la órbita de la Luna con la de la Tierra, entonces la sombra que provoca el Sol, pues no va a afectar la Luna, hablando de eclipses lunares. Esos afortunadamente tenemos un poco de más frecuencia de poderlos ver aquí en Guatemala, pues hay por lo menos unos 2 al año en todo el orbe y algunos de ellos se pueden ver, pero dependiendo de la hora, algunos ya se dan cuando está el orto de la luna o cuando está el ocaso de la luna, no siempre se puede ver, pero son fantásticos. Cuando la sombra le pega totalmente, o sea, la luna se mete dentro de la umbra de la sombra, es fabuloso. Y obviamente del otro lado, que es lo que estamos hablando del eclipse solar, eh, se tiene que dar siempre cualquiera de estos que estamos hablando, híbrido, anular, parcial, total, cuando es luna llena, ¿verdad? Porque es cuando, digamos, está alineados los tres astros. En este eclipse anular es un poquito más el detalle porque aquí se intersectan las sombras por la distancia de la Tierra a la Luna, en la que la Luna está más alejada. Esto tiene un vértice y lo que se proyecta como anularidad es esta sombra clara que se le llama antumbra, ¿verdad? Ya no es ni umbra ni penumbra, Antumbra, sino antumbra. la Sí, antumbra. la antumbra. Entonces, es pues cabalmente lo que se va a dar ahorita el 14 de octubre. La antumbra, Tenemos, sí, perdón, perdón, una Edward, pregunta. Puede, ya la vi, la sombra clara, para que se nos quede, es la antumbra, que es como el conito que se forma. después del vértice, Es, ¿verdad? sí, Porque si se da cuenta usted, aunque este dibujo está un poco curveado, dijo aquel, pero este se proyecta sí. el rayo de sol pasando por la superficie baja de la Tierra y con la que viene del otro lado se intersectan antes de llegar a la Tierra. Y entonces, si usted sigue esa proyección, le va a dar el área donde se va a manifestar ya no la totalidad, sino la anularidad, Correcto, ya. Sí, ¿verdad? pues el área donde se va a ver el camino de la El anularidad. camino, exactamente, el camino, como usted bien lo dice. Aquí, por ejemplo, Ahí tenemos, eso, sí. este es el camino que va a seguir el eclipse del 14 de octubre. Se puede ver que está clasificado este punto que uno diría que está un poquito arriba de Costa Rica, Nicaragua, pero se va a dar en el mar, no se va a dar en En el mar. tierra. Sí, en el mar. Este punto es por donde pasa la sombra de la anularidad y es el punto donde esa sombra va a estar más cercana al centro de la Tierra. Entonces aquí es donde se cataloga como la parte del culmen del eclipse. Va a ser en Entonces, Centroamérica, entonces. En Centroamérica, eh, pero en el mar. sí, en el mar, exactamente. Y luego aquí tenemos las horas en que se van a dar, pero relacionadas con la hora Universal Time, que aquí pues tenemos que restar 6. Entonces esto se va a dar como a las 18 horas aquí, por donde nosotros pasará entre las 17:30 y las 18, ¿verdad? Que serían las 11:30 y las 12. Entre ese periodo va a pasar por digamos, por Guatemala capital, en un porcentaje del 80%, ya lo vamos a ver, porque no va a pasar al 100%. De Guatemala esto agarra un pequeño pedazo. Mire, aquí está, Sí. cabalmente. Aquí está, digamos que este es el 100%. 90% va a pasar por esta esquinita del Petén
Esto, aquí la gente que esté aquí lo va a ver al 90%, Los que están en la pero esquina superior derecha, sí, del mapa. los que estén en Belice, pues sí lo van a poder ver al 100%, ¿verdad? Mm. Porque esta es la zona donde se va a dar la anularidad en su mayor manifestación. Nosotros ya aquí, si estuviéramos en esta parte de Guatemala, pues se vería al 90% y luego entre esta y esta ya tiende a irse hacia el 80%. Por eso le mencionaba que, por ejemplo, el que esté en Escuintla lo va a ver al 80%. Nosotros tal vez vamos a tener un poquito más. Sí. Nosotros vamos a tener un poquito más, vaya, 82% de la visualización, pero como eclipse parcial, pues, ¿verdad? No, no, ni anular ni total, mucho menos. Entonces, Carlos, Entonces, no, sí, pero si alguien quisiera ver la anularidad, podría ir a Belice o podría ir a Honduras a o Nicaragua, Nicaragua. Costa Rica ya no, porque fíjese que está pasando en el mar, aquí, En el mar, sí. que es donde se va a dar el máximo que veíamos en la Ala. diapositiva anterior. Se va a dar en el mar, pero muy bien se puede ver en Belice, en Honduras o Nicaragua. Bueno, yo no recomendaría ir a Sí. Nicaragua porque de repente no sale, pero el punto es que se puede dar en Honduras o en Belice. Es lo más cercano que tenemos. También se pueden ir a Yucatán, ¿verdad? Sí, a Yucatán también, A sí. Quintana Roo, ¿verdad? Y todo eso es por cuestión del tiempo, ¿verdad, Carlos? La sincronización del eclipse va a ocurrir pero tal vez unos minutos, unas horas, si no hubiera caído sobre Guatemala y lo hubiéramos visto anular. Le voy a mostrar un cuadro de lo que va a durar el paso en cada país. Ok, ok. Qué Por interesante. ejemplo, es lo mismo que ya vimos, tal vez un poquito más detallado. Siempre están reflejando en el mar aquí la parte culminante, pero mire desde dónde viene. Esto entra por California, sale por Texas, se mete en el Golfo de México, Yucatán, Belice, otra vez el Golfo, perdón, la parte del Océano Atlántico que colinda entre Belice, Guatemala y Honduras, Honduras, Nicaragua, y luego sigue su paso metiéndose por Colombia, a la América del Sur, y la mayoría se va a poder observar en Brasil, Brasil la atraviesa prácticamente. ¿verdad? Sí, muy interesante. Otra cosa que le quería comentar es, alguien podría irlo a ver al mar también, ¿verdad? Que pueda tener ese medio e irse en la bahía de Matique, creo yo, con Sí, Puerto Barrios, sí, podría meterse en el mar y verlo anular, ¿verdad? También está claro. interesante. Totalmente, es posible. Todo depende de la meteorología, que vamos a ver un poquito más adelante, pero Ah, buen, sí hay posibilidad de verlo en Guatemala, como usted dice, en Amatique, buen punto en sí, muy bien. ¿verdad? Sigamos, sí. Eh, Entonces, por ejemplo, aquí está un poco más el mapa de Guatemala y lo que le decía, la totalidad de la anularidad está pasando por un triangulito muy pequeño aquí en la punta sureste, perdón, noreste de Guatemala. Y luego el 90% ya lo forma un triángulo más grande. Ah, ese es 90%. Sí, Este es el límite del 90%. El del 80% está es pasando todo. inclinado aquí por Escuintla. Ah, ya, comprendo. Muy Sí. bien. Entonces todo este rango está entre el 90 y el 80, digamos, para quien lo quiera ver como eclipse parcial. Y esto es para Guatemala, específicamente el 14 de octubre del 23. Luego tenemos datos del eclipse, digamos, es un eclipse anular. Nosotros lo vamos a ver como parcial el sábado 14, comienza a las 9:55 de la mañana, el máximo se va a dar a las 11:36 y estamos hablando de Ciudad de Guatemala, no estamos hablando de otro lugar. No. Y luego termina a las 13:21, o sea que la parcialidad
del eclipse la podemos comenzar a ver a las 10 de la mañana y más o menos a la 1:30 se terminará. O Exacto. sea que va a durar 3 horas 26 minutos en Ciudad de Guatemala el eclipse parcial. Permítame un momentito regresar a la otra. Es que quiero hacer énfasis para quienes nos ven, que aquí Carlos puso los datos para Guatemala. Si usted quiere saber a qué hora se inicia, a qué horas es el máximo, a qué horas termina, aquí está muy claro, muy claro para Guatemala. Como dijo Carlos, al 80%, la mayor parte del país, pues solo una esquinita lo puede ver a 90 y una menos chiquita, menos grande al 100. Tenemos que empieza a las 9:55. Miren, el sábado, o sea que el sol no va a estar muy alto, Carlos, a las No, 9:55. no. Tenemos en el este, estaría el sol en el oriente, busque un horizonte hacia el oriente también para poderlo ver. Es decir, el sol siempre, pues claro que uno logra ver dónde está, pero si quiere verlo para también con los anteojos que habíamos dicho, los lentes para que son filtros, también que el eclipse máximo es a las 11:36 con la Mire, magnitud 0.8. mire esto interesante, Edgar. La magnitud máxima va a ser de 0.869 de lo que vamos a ver el sol, la luna tapando el sol. Eso significa 86, casi 87% Por ciento de la superficie 7% de la solar superficie. tapada. Sí, Ahí, sí. Entonces, eso, el cielo se va a oscurecer, tal vez no vamos a ver estrellas, pero sí vamos a tener cierta falta de luz, que sería interesante ver si la detectamos o los animalitos la detectan. Y estas son las coordenadas, las circunstancias para el eclipse en Guatemala. Que nos quede bien pues a los guatemaltecos, nos queda esto perfecto, porque aquí está resumido cómo va a ocurrir, a qué hora va a ocurrir, cuánto va a durar. Muchas gracias, Carlos. Excelente este slide. Aquí nos queda. Muy bien, para todos. y solo hacer el énfasis, Edgar, que esto es en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Sí, todos es para Ciudad de Guatemala. La Sí. ciudad, no el país, sino No, que la ciudad de Guatemala. Qué buena aclaración. O sea sí, que para los 2 millones que vivimos por acá, creo yo, más o menos, ¿verdad? No más sé, o menos, más, sí. eso es válido. Para el resto del país podría variar un poquito, pero va a ser muy poco en realidad, ¿verdad? Pero esto es específico para la ciudad de Guatemala. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces le decía que aquí, por ejemplo, hay unos links que, que se pueden, qué raro, no me deja, Eh, mostrar tal vez, ahí viene Edgar, ahí viene. sí, Aquí le quería mostrar esto, mire, es una simulación como la que usted proyectó en el sentido de cómo, dependiendo del movimiento del giro de la Tierra, la Luna va a moverse en el aro solar. ok. ¿Cómo no? Sí, cómo la va a ir cubriendo, se va a ir metiendo. El sol se mira como que fuera una galleta mordida Y luego va a ir saliendo por el oeste, digamos, ¿verdad? y luego va saliendo por el oeste. Y aquí tenemos estos links entonces para que uno los pueda, digamos, a través, si ve esto grabado, pues los puede copiar, Los puede. escribir. Mire este otro, por ejemplo, eh, este otro tiene, digamos, la parte clara donde le está pegando el sol en, en, en el mapamundi y donde está azulos es donde es de noche, digamos. Pero conforme vaya pasando el tiempo, usted ve que aparece la sombra
del Sol atravesando Texas, Yucatán, Honduras y luego en Brasil ya se difumina. Sí, la sombra de la parcialidad llega hasta Uruguay, me dijo ayer, me dijo Fernando Fabiani, que van a tener un poquito todavía hasta en Uruguay. Se extiende la parcialidad hasta allá, así como lo muestra usted. Aquí se puede ver, mire, exactamente, ahí está Uruguay abarcado. Sí, Abarca parte de Argentina y Chile también, pues, ¿verdad? sí, sí. O sea O que sea es que casi toda América. prácticamente abarca América del Sur, ¿verdad? Sí, Mire, sí, mire, desde América del Norte, América del Centro, América del Sur. sí. La sombra o la penumbra, si lo quiere ver así, abarca todos los países, ¿eh? Qué bonito, porque aunque sea parcial y un poquito, pero siempre es muy interesante verlo. Me recuerdo de algunos que hemos tenido de parciales pequeñitos, pero siempre fue muy emocionante verlo. Siempre, totalmente válido. Vamos a seguir con estas características, Edgar. Ah, La muy bien. sombra autumbral tarda 25 minutos en cruzar 1000 kilómetros, dice. Estamos hablando ¿cómo se llama? De aguas abiertas en el Caribe, antes de encontrarse con la costa oeste de la península de Yucatán. O sea, al salir de los Estados Unidos, antes de tocar Yucatán, va a tardar 25 minutos en cruzar 1000 kilómetros. 25 minutos en cruzar. Ah, Sí. Y luego de que se meta ahí, pues va a pasar por México, Guatemala, un pedacito y Belice. Digamos, en Belice, más o menos 60,000 habitantes, está cerca de la línea central y experimenta una fase anular que va a durar 5 minutos y 11 segundos. Los beliceños van a poder ver bastante este bueno, anular, bien, ¿verdad? Y ¿verdad? no sabemos de ningún club de astronomía de Belice. Yo siempre he tratado de contactarlos. Si ven este video, ojalá que nos contacten en la Universidad Galileo, porque no tenemos conocimiento de aficionados a la astronomía o astrónomos brasileños, beliceños. No conocemos a nadie. Así que es buena oportunidad para ellos. Tal vez ahora tenemos la oportunidad de conocerlos. Bueno, pues ojalá que así sea, porque digamos, ellos iban a tener oportunidad. Y fíjese que lo que dice aquí es muy interesante, porque dice, debido a las aguas frías de la costa, los lugares cercanos a la costa tienen una climatología más prometedora que los del interior. O sea, que lo que usted decía de irse a la bahía de Amatique puede resultar interesantísimo. Porque es más estable, hay menos Sí, nubes, sí. menos probabilidad de nublado. ¿Cómo no? ¿Verdad? O sea que dependiendo de la meteorología que nos toque, pues podemos verlo mejor o no. Aquí, digamos, cuando cruza Honduras y Nicaragua, antes de regresar al Caribe, que es donde le decía que se manifiesta la mayor intensidad en el mar, digamos, que es cuando el eje de la sombra de la luna pasa más cerca del centro de la Tierra, ocurre en el Caribe a las 12:59. Ese es, digamos, a las 17:59, menos 6 sería a las 11:59, digamos a las 12 del día, que son las 18 horas que vimos anteriormente. Ahí es donde se va a manifestar, pero en el Caribe, o sea, sobre el mar. Ok. Y la duración es de 5 minutos 17 segundos, ¿verdad? En un ancho de 184 kilómetros, que es el ancho del paso. Y digamos, va a estar la luna, digamos, tapando al sol en un 90.5%, o sea que nosotros aquí en Guatemala tampoco con el 80 y pico vamos a estar tan mal, Sí, ¿verdad? va a estar emocionante esto. Ujú. ¿Verdad? Sí, Entonces, eso digamos, son algunas características del o, eclipse. o sea que Luego, ir al mar sería bueno o irse a la orilla, porque sí, Edgar, en el 91 le cuento que nos fuimos con los del Astro Club y sí, estábamos en la orilla del mar, sí, en la playa, y fue despejado. Lo vimos bien, espectacular. espectacular.
Sí, seguro. Sí. Yo creo que es muy válido lo que usted mencionó y aquí lo están confirmando. Fíjese que esto era lo que le decía, mire, aquí está Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, todos los lugares por donde pasa. Y esta es la duración de la anularidad. Mire, por ejemplo, en Belice van a ser 9 minutos, 9. Vaya, en Guatemala van a ser 3. suficiente. Bastante Va. bien. Pero mire, Brasil 55, Estados Unidos 45, Colombia 38. Y aquí Pero, están las horas en que comienza y termina en cada uno ah, de ellos sí. que se va a manifestar anular. Pero vamos, solo no entiendo aquí algo porque 55 minutos me parece mucho para la anularidad. En Tiene que ser. Brasil, no porque es en el país entero. O sea, sí, 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 ya entendí. ¿Cuánto? Sí, pues, en Desde diferentes que entra a momentos. la frontera hasta que Sí. sale. Ya, okey, sí, Sí, pues. sí. Que es prácticamente donde más va a durar, según lo vimos en el recorrido anterior, ¿verdad? Porque en Sí, los pues, Estados Unidos solo dura 45. Nosotros somos los que menos duración tenemos, si se da cuenta, pues 3 minutos, 3 minutos. Tenemos que estar listos para ¿verdad? sí, Y estas horas sí hay que cotejarlas porque uno es Central y todo esto al este, etcétera. Esas no son UT, ¿verdad? sino que son locales. Esas no son UT. Entonces, eso es también el paso por tiempos, por país. Eh, Aquí quería mostrarle, por ejemplo, que esto es la representación del eclipse anular del el SARO 134 del 14 de octubre del 23 a las 18:01. Pero se recuerda que mencionamos que a los 54 años va a volver a regresar a la misma región, pero a diferente latitud. Sí, Mire esta gráfica. En el 2077, el 15 de noviembre, siempre del Saros 134, va a haber otro eclipse anular, pero va a estar dirigido hacia el este, de donde va a pasar ahora, mm, del mismo Saros. el mismo Saros, ahí se ¿y cuántos años hay? Un ciclo de 54 Entre el años. 77 y el 23 hay 54. Bueno, entonces se cumple Se cumple, perfectamente. se cumple. Se cumple lo que estamos lo que dice la teoría, sí se cumple, porque ahí está bueno, se va a cumplir cuando ocurra. Pero qué fantástico, quiere decir que y esto, una pregunta, ¿esto lo llegarían a percibir los mayas, saltándome al otro tema que usted escribió sobre los mayas? ¿Esto lo percibirían ellos, estos ciclos de larga duración, como para No, no. saber, tendrán Mire, tendrían en el conocimiento? libro, en el libro y en la entrevista que usted me hizo, le daba los argumentos por los cuales, a pesar de que ellos se dedicaban a observar, pero sobre todo conocían muy bien lo que pasaba de noche, ¿verdad? Eh, Era muy difícil, Edgar. Estamos hablando de que hay 40 saros paralelos en un periodo dado y que duraban entre 12 y 15 siglos. Sí, Digamos, los mayas, estamos hablando de que si lo catalogamos el preclásico al posclásico del 2500 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, son 4000 años, pues. es mucho tiempo. Pronosticar dónde va, si yo veo un eclipse hoy, pronosticar que este me va a regresar a los 54 años, pero que tengo que subir al este o al norte para verlo, es muy difícil, Edgar. Mm, Es muy sí, difícil. ya. Entonces, no es quitarle méritos, porque todo lo que hicieron fue a simple vista. Ah, Hicieron más de lo que nos hubiéramos imaginado. Esa es la verdad. sí. Pero respecto a este tema, yo creo que lo que ellos hicieron fue registrar eclipses. Sí. Sí, era curiosidad, porque dice uno, bueno, estos ciclos son tan grandes que se pueden observar, aunque no tengan precisión en sus
en sus máquinas no tenían computadoras, no tenían nada de eso, entonces, No tenían nada de eso, ¿verdad? Y además es peligrosísimo de día ver el sol, pues. sí, sí, muy interesante, ok. Eh, yo solo para ir terminando, Edgar, le quería mostrar unas cositas elementales para la gente pues que no tenga otros recursos para verlo. Usted puede poner una tabla de madera con un agujero y proyectarlo en una hoja de papel y ahí va a ver el círculo solar y la sombra de la luna. ¿Y el Lo agujero otro tiene que se, ser pequeñito o tiene que ser grande? ¿Cómo es? no, es decir, hay que tantearlo porque si es muy grande, pues muy probablemente va a necesitar levantarlo mucho para que se proyecte, Ah, ¿sí? ok. Sí. Entonces, y luego este otro, mire, también es de prueba y error. Si tiene binoculares, cerrar uno de los visores y a través del otro dejar pasar la luz y siempre proyectarlo en una hoja de papel, También, sí. ¿verdad? Este está más sencillo, sí. Este está más sencillo, bueno, para el que tenga binoculares. Luego el otro es, eh, digamos, si quiere usar binoculares, tiene que ponerle filtros. Si quiere usar telescopio, tiene que ponerle filtros. Y si no, usar los lentes, pues que se han vuelto populares Sí, y que se pueden conseguir aquí en Guatemala, digamos, para tener la certeza de que no se va a dañar los ojos. Ahí los tiene usted, sí, sí. esos, esos. Ok. Exactamente, esos son, Edgar. Y finalmente le quería enseñar, esto es un registro histórico de la ciudad de Guatemala respecto a la nubosidad en el mes de octubre. Muy Usted importante. puede ver, usted puede ver aquí que el 1 de octubre hay un 90% solo un 10% de posibilidad de que esté despejado. Y luego el 14 perdón, el 11 de octubre sube a un 14%, el 21 de octubre a un 21% y el 31 de octubre a un 29%. O sea que ojalá tengamos suerte. Pero está, está preocupante la meteorología, porque Sí, son 80% en contra prácticamente. exacto, exacto. Pero este es un registro de los últimos 5 años, en fin, claro que puede ser diferente. Y además, si el niño sigue afectando como está afectando ahorita, lo más probable es que sí lo podamos ver. Sí, sí, es cierto. Bueno, pero otra cosa también, ¿verdad, Carlos? Es que si está nublado, pero hay viento, podría ser que se despeje por momentos y lo veamos, tal vez no con continuidad, pero sí de pronto se liberan las nubes y deja un poquito despejado, lo vemos, se vuelve a nublar y tenemos paciencia y lo vemos así como por intervalos. Pero fíjese, Edgar, que eso es cierto. Sin embargo, regresando a esta tabla que le interesó a usted, si usted se da cuenta, creo que entre las 10 y la 1:30 nos debería de dar chance de poderlo ver. Sí, ¿Ya se fijó? entre las 10, sí, en lo que empieza, entre lo que llegamos al máximo. Exacto. En cuestión de 1:30, entre las 10 y las 11:36, podríamos Ah, asegurarnos que tal vez no esté lloviendo, tenemos, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, hay que ser optimistas. En el 11 de julio los pronósticos eran así, también, porque en julio llueve mucho y cielo Sí, despejado, y sí, ese día hizo cielo despejado. sí. Despejado, tuvimos suerte porque lo vimos perfecto, así que ojalá. Pero de todas maneras, no hay que impacientarse para quienes estén escuchándonos, viendo esto. Si está el cielo nublado, podemos estar esperando porque dura, como dijo Carlos, 3 horas el evento. Lo importante tal vez si se viene desde las 10 a la 1, de las 10 a las 11:30, porque es en el momento en que va a llegar, se va formando el eclipse, se va llevando a cabo y llegamos al máximo. Sí, Pero si uno lo ve después, es como del principio, solo que al revés, la luna va saliendo poco a poco hasta que deja el sol claro. normal.
claro, pero igual lo miraría si se le igual lo acerca miraría. después. Sí, Pues esto es un poco de meteorología del mes de octubre y este otro es probabilidad de precipitación en octubre. Aquí tiene usted que el 11 hay un 41%, ya tampoco es mucho. El 14 pues bajará, digamos, al 40, pero lo cierto es que esas precipitaciones en su mayoría se dan después del mediodía, entonces creo sí. que nos va a dar oportunidad de poderlo ver. Qué bueno ese optimismo, me gusta, porque sí es tan emocionante esto que tenemos que luchar con las nubes, es el último de los obstáculos para poderlo ver, ¿verdad? Pero muy importante. Estas dos slides son sumamente importantes, meteorología y la de probabilidad de precipitación. Se ve bien, digamos, se ve salvable. No Es el perdamos la esperanza. Sí. Pues esta es la presentación. No sé si quiere regresar a alguna diapositiva. Me gustaría otra vez la de seguridad, tal vez que lo pudiéramos ver, porque eso es importante, de volver a recalcar, el eclipse se puede ver, pero con seguridad, con filtros, así como le está mostrando Carlos acá. Si usted no tiene para binoculares, pero sí tiene una hojita de cartón, le pincha ahí un agujero y lo proyecta sobre sobre una superficie blanca, donde se pueda ver pues, siempre forma un círculo, ¿verdad, Carlos? La proyección. Y ahí Sí, se va viendo, la luna se va a ver así oscurita también, como está en el dibujo. pues tal vez no tan oscura como está ahí, pero lo que pasa es que hay que nivelar, digamos, el pedazo de cartón o la tabla con respecto a la verticalidad de los rayos del sol, porque no en cualquier ángulo le va a dar lo mismo. ¿Verdad? Sí, Entonces es de prueba y error, como le decía, estar tanteando. Y como esto dura 3 horas y pico, pues se se puede tiene que probar. lograr algo. Sí. Sí, sí. Y este otro, Edgar, Ese también muy bueno. Este es ya para, digamos, un aficionado a la astronomía que también nos están viendo. Los aficionados siempre comprando sus filtros y colocándolos en la parte del objetivo, no en la parte del ocular, porque en la parte del ocular son muy débiles, se pueden romper. El sol es tan fuerte que los puede romper. En cambio, en el objetivo, o sea, en la parte frontal del telescopio, donde está el lente grande o el espacio grande para la luz, se puede colocar con seguridad. Igual con los binoculares. Siempre tomar en cuenta que se les debe de hacer una capucha segura para que no se vayan a caer a usted en el momento que esté observando el sol. Y si se caen, pues inmediatamente deja de observar para no tener ningún daño. No queremos ningún daño y precisamente por eso es que estamos haciendo esta campaña para que usted lo pueda disfrutar y lo pueda disfrutar con la seguridad del caso. Los lentes sí están de acuerdo, estamos de acuerdo, estuvimos hablando que estos lentes tienen un ISO que es el 12320, 121, 12312-2. Eso está en la parte de atrás del lente. Ahí lo puede ver usted. Y porque podría salir alguna imitación que no sea verdadera. Entonces, chequé el número del ISO o que diga CE, que también sería que han probado. Entonces, que el ISO está ahí, es real. Eso, Carlos, y no sé si tiene usted algunas palabras finales para nuestro público, las personas que nos ven sobre el eclipse. Esa es importante, creo yo, por eso es que lo estamos haciendo no solo una, sino que con varios conversatorios y lo hacemos así para que sea más entendible, ¿verdad? sí, sí, Edgar, como le decía al principio, realmente yo creo que en Guatemala se está diseminando la información de la astronomía cada vez más y estos eventos que no se ven todos los días ni digamos, a pesar de que hay mucha información ya
a nivel de la prensa y de las redes sociales, pues creo que son eventos que de ser posible, de tener paciencia y de que nos ayude el tiempo, hay que aprovechar para verlos. Yo lo que sí quisiera es quedar con usted pendientes de hacer eh, digamos, una presentación similar previa al del 8 de abril, porque ese va a ser total y tienen otras características, ¿verdad? Ah, desde ya quedamos comprometidos para hacerla, seguramente. Y sería un gran gusto. Ahora le quiero hacer una pregunta a usted, Carlos. Usted, algo personal, pero a usted como catedrático de astronomía solar, como una persona que ha estudiado el sol, escrito un libro, 2 libros, eh, ¿le emociona esta actividad que viene? ¿Le emociona el eclipse? Sí, Edgar, definitivamente yo creo que una vez uno se mete a esto de la astronomía, aunque sea a nivel aficionado, eh, todo lo que sucede, pues le diría diariamente, aunque no se pueda ver aquí, llama la atención su, su noticia, su estudio, el averiguar por qué, el usar los estelarios portátiles, el poder investigar qué puede pasar después, qué puede pasar antes, me refiero a épocas, periodos, años es fabuloso y realmente el hecho de que no todo sea perfecto, porque si todo fuera perfecto estaríamos viendo eclipses todos los meses, da aún más esa característica de que cuando lo vaya a ver hay que aprovecharlo. Sí, exactamente. Eso genera emoción, genera aquello de que no estamos seguros, pero vamos a tratar, ¿verdad? Y hace como cree que es parte de la emoción, ¿verdad? De poder ver este fenómeno, porque no es tan fácil como usted dice, como salir y verlo nada más, hay que prepararse y tener un poquito de suerte con las nubes también, que no estén ahí nublando. Bueno, yo Pues básicamente. le quiero agradecer su tiempo, le quiero agradecer haber compartido con nosotros esta bonita presentación. Queda grabada ahora en el video que vamos a estar circulando y que esperamos que les beneficie a todas las personas que nos están viendo y escuchando, aunque nos vean después, aunque no nos vean en el momento que estamos haciendo este video, pero deseamos que disfruten el eclipse, que se emocionen así como Carlos y yo, que estamos emocionados por esta que ya viene, ya mero, dentro de un mes, y luego hasta estamos viendo, ya Carlos habló desde el año entrante, así que desde ahora estamos preparándonos, eso está muy bien. Les deseamos que tengan una bonita observación, que todo salga muy bien, y luego platicaremos de qué resultados tuvo cada uno. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, Carlos, por su Muchas disponibilidad. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Edgar, y felicitaciones por estar llevando toda esta información al público. Gracias, Carlos. Estamos a la Hasta orden. luego, gracias, adiós.